Askelokipan takinitaki. Askelokipan yatachiri. Askelokipan kaltañani aymari yatakawimpi. Askelokipan yatachiri. Askelokipan. Hemos aprendido el otro día lo que son los días, ¿ya? Días. Chaja, yatakañaniwa pachachimpu, ¿ya? Hora, ¿ya? Anótense. Fíjense, está bonito. Ya, entonces para expresar la hora en Aymara vamos a utilizar principalmente estos tres términos, ¿ya? El otro día explicamos del Pachati, expresa tiempo y espacio, ¿no? En Aymara, para preguntar la hora, también utilizamos esta palabra pacha, ¿ya? Entonces, formulamos la pregunta. Kuna pachasa. ¿Cómo estaría traduciendo? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Muy bien, Marta. Kuna pachasa, ¿no? Pachasa de cuna, ¿no? Kuna pachasa. Sí, kuna pachasa, ¿no? Estoy preguntando qué hora es, ¿ya? Entonces, vamos a decir, vamos a utilizar otros términos también. Por ejemplo, alwa. ¿Qué es alwa? Temprano. Mañana. Temprano o mañana, ¿ya? Mañana. Haipo. Tarde. Tarde. Haipo, tarde. Aruma, Noche. 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 Muy bien. Entonces, vamos a decir, vamos a escribir. Sohta al wata. Ahora con edición. Sohta al wat. ¿Ya? Sohta al wat. A ver si escribo aquí. ¿Qué estoy diciendo? 6 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de mañana. Esto significa de. 6 de la mañana. De las 6 de la mañana. Esto significa de. Desde las 6 de la mañana sería. Ajá, de las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa? 10, 20. 16 con 23. 23. 23. 23. No tienen que estar adivinando, ¿eh? No tienen que estar adivinando. Números ya hemos visto, ¿sí? Patunka Kimsani. A. A. Ta. Naka. Katanaka, ¿qué sería? Minutos. Minutos. Sokta alwat. Esto con edición, hemos dicho, ¿no? Alwat. Patunka Kimsani Katanakau Sarak Hei. Sarakhe de Saracaña, que es transcurrir, bajar, ¿ya? ¿Alguien me puede traducir así literalmente?
Son 6 de la mañana con 23 minutos. No, pero literal, claro, eso sería en castellano. Pero traducción literal, ¿recuerdan de que esto que les he dicho? De las 6 de la mañana, ¿no Mañana. ve? Han transcurrido 23 minutos. Así más o menos es literal. ¿Ya? Pero para nosotros va a ser 6 y 23 minutos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muy Tal bien. vez yo puedo traducir de esta manera. De las 6 de la mañana ya han bajado 23 minutos. Sí, Lo más más o literal menos, sería. exacto. ¿Ya? Eso sería la primera forma, ¿no? Cuando, digamos, expresamos 7:20, 7:30, 6:20, ¿no? No, esa es la primera forma. ¿Qué va a cambiar? Por ejemplo, si fuera en la tarde, ¿qué va a cambiar? El agua. Exactamente. Va a ser hypo. Entonces, en vez de agua, ustedes ponen haipu. Si fuera noche, Aruma. Aruma. aroma. Muy bien. Esto va a cambiar. ¿Qué más va a cambiar? La hora, ¿no ve? ¿Sí? ¿Qué más va a cambiar? El minuto, ¿no ve? Listo. Todo lo que estoy enmarcando va a cambiar. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que son las 5 p.m. O de 5 han transcurrido, digamos, 31 minutos p.m. A ver, ¿cómo sería, Emilce Flores? Gisa. Sería pesca. Haipu. Haiput. Kimsa Tunka. Mayani. Katanakau. Sarabje. Sarabje. Maliki, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. A ver, aquí voy a poner otra hora. Son las 8 de la noche, ya voy a poner 20 horas para que se ubiquen, ¿ya? Con 15 minutos, ¿ya? 20 horas con 15 minutos. A ver, Culiaca Doris, a ver. Doris, Chisa ya tichiri. Acá en ya, casa. a ver. Patunca. Patunca Kataniu ya tichiri. O Pero aquí está la patunca. estructura, ¿no? Aruma. Ya, Gisa. Patunca aruma Kataniwa. ¿O kuma ya tichiri? No. Aquí está la estructura. ¿No se está viendo la pantalla? Se ve. Ya, ahí está. A ver, Doris. A ver. Softa, algo yo tengo que decir. Chacata toya tichiri. ¿Qué pasó? Recién ha entrado. A ver, Marta Quizás, Quino, Kuna Pachasa. Askero kipanya tichiri. Creo. Patunka aruma tunka pescani atana causaraqe. Ya, ¿Está Walik. Este bien? T no te vas a olvidar. Esto es importante, ¿ya? Aguat, arumat. Exacto. Excelente, Ya, Marta. gracias. A ver, otro más. Vamos a decir que son a las 5 de la mañana con 40 minutos. AM. Walter Huanca, Kuna Pachasa. Pesca al wat. Pusi tunka katanakau sarauje. Waliki, muy bien. Muy bien, Waliki Walter. Hilata Armin.
A ver, vamos a decir 10 de la mañana con 12 minutos. Una pachasa hilat Armin. Skill ki paniat chiri Quiero que panay. Cura pachasa. Tunka alwat pesca. Pesca tunka. Ay. Tunka alwat tunka payani atanakawa sarake. Waliki, muy bien. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene consulta? Salpata. Ya. ¿Cuál es su consulta? Puedo decir así, por ejemplo, a ver, de ti, de este, lo que está así, Sokta Alwat, dice, ¿no? Puedo decir yo, Sokta Alwatja, así puedo decir, Sokta Alwatja, Sí. Patunka, Kinsani, Katanaka Usarate. Correcto. Se puede, ¿no ve? Pregunta. Ya. Sí. Oliki. Muy bien. ¿Sí? Esta es la primera forma, ¿sí? Cuando les preguntan, ¿kuna pachasa? ¿No? Hora, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, es 6:31, ¿no? Entonces yo digo, Sokta alwat kimsatunka mayanik atanakau sarakhe. Ahora es 32. Sokta alwat kimsatunka payanik atanakau sarakhe, ¿no? ¿Ya? Eso para expresar la hora, ¿no? Es la más común, la más utilizada, ¿ya? Ahora vamos a suponer que es 6 en punto, ¿ya? En punto, o 7 en punto, lo que sea, ¿ya? Para expresar el tiempo o la hora, cuando es en punto, lo expresamos de esta forma. Sokta alwa pachawa. Sokta alwa pachawa. ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, Jorge Alejandro, vamos a suponer que son las 19 en punto. Kuna pachasa hilata, Jorge. Jorge. ¿No? ¿Quién quiere participar? Pacalco, Jaipo, Pachawa. Exacto, muy bien, Richard. Pacalco, Jaipu, Pachawa. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, otra hora vamos a decir. A ver. Son las 15 horas en punto. ¿Quién quiere expresar con una pachasa? Naya. Kimsa Haipu Pachawa. Ya, Pachawa. 15, Pachawa. Haipu, Pachawa. Bien fácil, ¿no? Mm. ¿Qué cambia? Alwa. Puede ser Haipu, puede ser Aruma, ¿no ve? Las tres expresiones de tiempo. Mañana, tarde, noche. Y obviamente la hora, ¿no ve? Entonces, si me dicen 9 de la noche, ¿no ve? Yatunka, Aruma, Pachawa. Me dicen 4 de la mañana, Pusi, Alwa, Pachawa. Me dicen 11 de la mañana, Tunka, Mayani, Alwa, Pachawa. ¿Queda claro? Como ya chiri. Sí. Kuna pachate inte hal suy jeja hal sun jeja wa wilista saña ambe guarato kun hamas sañaspa. Ya. Anchita uñeste abjama, ma hamoka. Ukan naira pacha kun hamas acá pacha chimboxaran ha ukam ukuñiste abjam, ¿ya? Vale. Lo siguiente, antes no había la hora, ¿no ve? No había. Entonces, se utilizaba, ¿no? El sol, la luna, las estrellas para determinar el
tiempo. Entonces, obviamente no era esto es recién, ¿no? Entonces, esto estamos aprendiendo para expresar el tiempo según el reloj. ¿Ya? En un momento vamos a ver el gráfico, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esta segunda forma? ¿Quedó claro? Ya. Muy bien. Ahora una tercera forma, ¿ya? Y eso utilizamos en castellano, ¿no? Por eso vamos a aprender. Ya. La tercera forma tiene que ver, por ejemplo, con cuando decimos menos 10 para las 7, digamos, ¿no? Pues digamos es 6:50. ¿Ya? Entonces, ¿cómo decimos en castellano? AM. 6:50. 10 para las 7. 10 para las 7, ¿no ve? ¿Expresamos de esa forma, sí o no? Sí. Sí. Entonces, O cuando menos 10 expresamos de para esa las forma, 7. también podemos escribir eso en Aymara, ¿ya? Ahora van a ver, es al revés. Esto voy a escribir, ¿ya? Tunca, ¿qué es Tunca? 10. 10. Katanaka, Gua. Impi, Ah. Katanakampej, Pacalco. o Alpa, Niwa. Pa, Ya, Ni, Wa. Tunca Katanakampej, Pacalco, Alwa, Pachaniwa. Tunca, ese es el minuto que falta. Katanakampe Pacalco es la hora. Esto es 7, esto es 10. ¿No? Y me dice aquí, esto estoy expresando en este momento, ¿no? Y alguien me pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿No? Lo que estoy diciendo es que aquí falta 10 minutos para que sean las 7 AM. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, este algo también puede ser tarde, ¿no ve? Entonces también va a cambiar. ¿Ya? Entonces, minuto, hora. Dicen, ese algo sería pues, AM y en la tarde sería PM, ¿verdad? Correctamente. Y en la noche también PM, pero Aruma. ¿Ya? Aruma, exacto. ¿Quedó claro? Sí, está. A ver. Sí, ¿quién quiere preguntar? Ya, teacher, entonces en esta segunda y tercera forma desaparece con la terminación T, ¿no? Ya, Claro. teacher. Sí. Ya, vamos a decir 10:45 PM. A ver. Hilata Armin, con una pachaza. Con la tercera forma. Igual que Tunca, Tunca pescane, Atanacampeja, Tunca Jaipo Pachaniwa. No, Aroma. Tuncamayani. Además, 11, ¿no ve? Tuncamayani, Aruma, Pachaniwa. Sí, ¿cómo? Tuncamayane, Aruma Pachaniwa. Ya, muy bien. Entonces, esto, ¿no? Tunca pescanik atanacampej, tunca mayani, aruma pachaniwa. ¿Se ha entendido? ¿Alguien todavía no entiende? ¿Está claro? Tichiri, maízta. Sí. Acá hay acapahunan arsu para guija. Señane tunca catanagampeja pacalco alwa pachaniwa. Ese ja incluyen dentro de ese pachaniwa. Está bien. Está bien. No hay problema. Variaciones dialectales, ¿sí?
Ya vale, ¿cuál? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buen día. Por favor, Sí. ¿podría hacer la traducción de Tunka Katakampi del primer ejercicio, de esa tercera forma? No le entendí, que no se escucha bien. A ver, ¿me vuelve a repetir? Si podría hacer la traducción de esta tercera forma, la traducción literal. Ah, ya, 10 minutos más van a ser las 7 de la noche o mañana. Gracias. Liki. Bien, esas son las tres formas de expresar la hora, ¿ya? La hora. Entonces dependerá mucho del contexto, de la situación, ¿no? Por ejemplo, si fuera en punto, entonces simplemente hora y agua, hypo, aroma, ¿no? Pachagua, ¿no? Entonces, digamos, son las 10 de la noche, ¿no? Tunca, aroma, pachagua, ¿no? Cuando es en punto, ¿ya? En punto esto, ¿ya? Cuando es -10, -20. A ver, ¿desde cuándo se puede expresar? -25, ¿podemos decir? Sí, tal vez, ¿no ve? Entonces, de media hora en adelante podemos expresar, ¿no ve? El menos, ¿no ve? No puedo decir -50, ¿no ve? ¿O no? No. ¿No ve? Entonces, cuando faltan algunos minutos, recién se expresa esto, ¿no ve? Entonces, tal vez desde 40, ¿no? Siempre escuchaba -20, -15, -10, ¿no ve? ¿No ve? En ese momento se expresa esta tercera forma. Ahora, esto es el más común, ¿no ve? ¿Ya? Incluso este mismo podría expresar esto, o sea, sin necesidad de expresar de esta forma, ¿no ve? O esto, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, esto yo podría decir, ¿no? Sohta alwat pescatunga katanakao saraqe, ¿no ve? O esto, ¿no? Tunka aromat pusitunka pescani katanakao saraqe, ¿no ve? Se podría expresar, pero esto estamos utilizando en función a que en castellano, en algunas situaciones, utilizamos el menos, ¿no ve? -10, son -10 para las tantos, ¿no? O -4, ¿no? Así decimos, ¿ya? Esas son las tres formas de lo que es el tiempo, ¿no? Para expresar la hora. ¿Tienen alguna pregunta? Acá mayor yatichiri, acá msaraxnasti, sohta alwat patunka kimsanik atanakao maakipje. Ah, sí, también, maakipje. Está bien, está bien. Maakipje es igual, han transcurrido, han pasado, ¿ya? Waliki ujilata. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y con segundos ya Tichiri. Ah, ya. Ahorita vamos a ver. Un segundo. Ya, ahora sí. ¿Dónde estamos? Ya, ahí está. Con segundos ahora. Aquí mismo, ¿no? Sohta alwat, patunka kimsani atanakat. Ahora aquí variamos, ¿ya? Digamos 30 segundos. Kimsatunka cheptanakau sarakje. A ver, vamos a escribir, ¿ya? Tal vez no se entiende. A ver, por ejemplo, a ver, ¿a quién me podría decir mientras voy borrando? Digamos que son las 7:01, ¿ya? AM. A ver, ¿alguien? Acalco alwat, maya katanau, kau. Ya no sé katanakau, creo ya Tichiri. Exacto. Katakau. Mac atau. Katau, saraje. Eso. Cuando es singular, entonces ya no ponen naka, ¿no? Entonces, pacalco alwat, ma atau saraje. Muy bien. Ahora vamos a escribir esto mismo, ¿ya? Sohta al what, digamos tunka
Kata. Katanakat. Sohtalwat. Tunka katanakat. Digamos 25 segundos, ¿no? Patunka. Piskani. Chipta. Chipta. Nakau. Sarakhi. Ahí está. Solamente el segundo vamos a expresar en esta forma, ¿no ve? En la tercera tal vez podría expresar también, ¿no? Podría decir, ¿no? Tunkak atanaka, tunkak atat, patunka cheptanakambej, ¿no? Así podría ser, pero no es necesario. Aquí es el que se va a utilizar, ¿no? Entonces aquí, sohta alwat. Esto es hora, ¿no ve? 6 AM estoy diciendo, ¿ve? Hora. Tunkak atanakat, esto es minuto. Patunka pescani, cheptam nakao, esto es segundo. Sarakje han transcurrido. ¿Ve? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Ahora, por ejemplo, cuando expresamos, voy a borrar todo, ¿ya? Ya. Cuando expresamos, por ejemplo, 12 AM, ¿no? 12 del mediodía, ¿ya? Entonces, 12 del mediodía, Tunka Payani Alwa Pachawa, ¿no? Tunka Payani Urasawa. Entonces, simplemente, chica Urua. Chica Uru, chica es mitad, Uru, día, ¿no? Urua, confirmando, afirmación. Chica Urua, es mediodía. ¿Ya? Chica Urua. Ahora, ¿qué libro tienen esto? La Java originalmente, ¿no? Y aquí pueden ver, este gráfico es de Félix Lai, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver, pueden leer cómo se expresaba el tiempo cuando no había reloj, ¿ya? Entonces, empezamos de medianoche, ¿no? Este es aroma uro, ¿no? Día, noche, ¿sí? Día y noche. Wilta, hypo, ¿sí? Wilta, ¿no? Que tiene que ver con mañana y tarde, ¿ya? Entonces, 0 horas, chica, aruma, noche, media, noche. 1, chica, jalakipta es, han pasado, han transcurrido más o menos, ¿no? 2 de la mañana, suti, chica, jalakipta. Suti es un poco más, ¿no? Exageraciones, ¿ya? 3 AM, Hualpa Aru. Ahí está el primer, cuando cantan los gallos, ¿no? ¿Ya? Hualpa Aru. 4, esto es Taipi, Hualpa Aru. Taipi, intermedio. ¿Ya? Canta la primera cantada del gallo, digamos, es a las 3 de la mañana. ¿Ya? El segundo es a las 4. ¿Ya? 5, Wilta. 6 AM, Cantati. ¿Ya? Cantate geo, ¿no? Wiltan geo, dice, ¿no? Entonces, está oscuro y de pronto, digamos, de los cerros se van blanqueando, ¿no? Eso es Wilta. Y cantate cuando ya ha amanecido, ¿no? Cuando todo ya está clarito, ¿no? Intijalsu, esto es la salida del sol. Intijalsu.
Inti tokta, tokta es salto, ¿no? Entonces un poco el sol ya se ha levantado, ¿no? Digamos 8, 9 de la mañana. Inti tokta. Chica alwa, 9 de la mañana. Chica es mitad, ¿no? Entonces mitad de la mañana. Chica alwa. 10 AM, alwa akulli. Akulli, ya saben qué es, alwa temprano, ¿no? Entonces es el descanso, el break, el sahra hora de la mañana, ¿ya? 11, Nia chikauro, Nia es casi, ¿ya? Casi mediodía. 12, chica uru. Chica uru, chica aruma. ¿Ah? 13, chica hakokipta, ¿no? Han pasado un poco de mediodía. Nia akulli, casi akulli, las 14 horas. Las 15 horas, haipu akulli, el break de la tarde, ¿ya? 16 horas. De paso, pues mi energía. Waka jara. Esa energía que tienes conectada para esa energía que pasa. Micrófonos, por favor. 16 horas, waka jara. A ver, esto tiene que ver, algunas cosas tienen que ver con labores culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se siembra todo eso, a las 16 horas se desatan del yugo a los toros, ¿no? A eso hace referencia, waka jara, ¿ya? 17 horas, Uiwa Antapi, entonces las ovejas al corral, las vacas a sus sitios, ¿no? Donde tienen sus picotas ahí, ¿no? Todo a su lugar, ¿ya? Uiwa Antapi. 18 horas, Inti Jalanta, ¿ya? 19, Chamak Tapi, Chamak es oscuro, ¿no? Entonces el 19 empieza a oscurecer, ¿no? 20, chamak, chamaca, ¿ya? Eso es exageración igual, ¿no? Entonces, es más oscuro, oscuro, digamos, ¿no? 21, chamaca, ¿ya? Oscuro total, ¿no? 22, suti aruma. 23, nia chikaruma. Listo. Esto era la forma de expresar la hora cuando no había el reloj. ¿Ya? Y todo está en función al sol, a la luna, a las estrellas, todo eso está. ¿Ya? Muy bien, that's all for today. Ukaspa hichuroj. Kunais nakasutji. Waliki yatichiri kusiskañawa, wali sumichuri yatinta waitana. Waliki hilatam. Waliki tini payatchi. Waliki. No, a comentar que la estructura que nos ha enseñado las tres se parecen al inglés. Es la misma. Es la misma. Exactamente. Sí. Ok. Thank you very much. Bye bye. Yachiri, una consulta. Sí, Walter. El anterior viernes nos mostró también de los meses, ¿no? Pero esa vez solo nos dictó. Y en su libro, de los 13 meses me refiero. Y en su libro que adquirimos no está de ese autor que nos mencionó. Busqué en internet ese autor, pero tampoco encontré. No sé si nos puede facilitar esos 13 meses. A ver, voy a transcribir. Es un libro, ¿ya? Físico es. Por favor, Yatichiri. Sí, por favor, porque ese sí está interesante, ¿no? Porque no me interesa 3 meses lunares. No sé, a mí sí me interesa un poco más eso. Muy bien. ¿Y saben dónde pueden encontrar también? En RTP, ¿ya? RTP incluso ha publicado el calendario, ¿ya? De los 13 meses. ¿Ya? Okay. Posiblemente ahí tengan en digital, ¿ya? Pues busquen de esa forma también, ¿ya? Muy bien. Sí. Waliki hilata Walter, takin, hikisin kama, waliki para pata. Hikisin kama ya Waliki kama ya Kama yatichiri. Moruki Kaisuma yatichiri. Kama yatichiri. Kama yatichiri.